Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy un programa que no puede faltar, la problemática que gira alrededor de los tiroteos en Estados Unidos y el llamado terrorismo blanco que ha dejado una estela de dolor y desesperanza social ante la multiplicidad de grupos de odio en Estados Unidos y de actos supremacistas que están preocupando a Estados Unidos, a México y a la comunidad internacional. En este contexto analizamos la epidemia de las armas en Estados Unidos, el debate público en torno a la posesión y a la aportación de armas en la Unión Americana, así como la problemática alrededor del tráfico ilegal de armas que entra a México proveniente de Estados Unidos. Por favor, les pido que me acompañen. La segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América fue establecida el 15 de noviembre de 1791, la cual menciona textualmente que, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Originalmente se trataba de un añadido para territorios donde, en aquel entonces, la seguridad era proporcionada por ejércitos privados o grupos de autodefensa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las armas de fuego se han usado en muchos de los casos para cometer asaltos, lesiones y homicidios. En la actualidad, las leyes federales estadounidenses regulan la venta, posesión y transporte de armas de fuego y municiones, mas no los permisos para su portación, ya sea de forma oculta o a la vista. Ante tal ausencia jurídica, los Estados Unidos cuentan con leyes estatales más específicas que las federales sobre la obtención, tenencia y uso de armas, lo que produce una total y absoluta diversidad de normas legales en dicho país. Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle, una organización que desde 1871 reúne simpatizantes de las armas y cuyo poder se deriva principalmente por su apoyo a candidatos republicanos, considera que la segunda enmienda es un derecho que no puede ser infringido de ninguna manera, equiparando la aportación de armas como una suerte de símbolo cívico de los estadounidenses. No obstante, tras el cúmulo de tiroteos masivos, entre ellos los acontecidos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, el 3 y 4 de agosto de 2019, que dejaron entre ambos un saldo de 32 muertos y decenas de heridos, el cabildeo de armas de fuego se encuentra en una situación vulnerable debido al alza de numerosos grupos que luchan por imponer un control más estricto, sumándose las crecientes desavenencias internas de la propia Asociación Nacional del Rifle. Estados Unidos vive una epidemia de las armas. Ningún país del mundo tiene el mismo número de muertos por la posesión de armas de fuego que la Unión Americana. Un hecho que los está llevando a enfrentar una emergencia en materia de seguridad nacional. El Mass Shooting Tracker ha señalado que los tiroteos en Estados Unidos han dejado alrededor de 80.750 muertos en los últimos 5 años. Con ello, toda una estela de terror en la población. Otras cifras también señalan que la tasa de mortalidad por la utilización de armas de fuego en Estados Unidos ha sido 35 veces mayor que en Reino Unido y 53 veces mayor que en Japón. Pero ¿cómo enfrentar este cáncer que padece la Unión Americana cuando la segunda enmienda constitucional protege el derecho de los estadounidenses de manera individual de poseer y portar armas? Pues sin duda es una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública también, digamos, de las personas, porque vemos cómo es el hecho de tener políticas tan permisivas en el acceso a armas, pues lo que ha ocasionado es violencia, ¿no? Diciéndolo, digamos, en términos muy claros, ha ocasionado pues estas muertes masivas, pero también las muertes a nivel individual que están relacionadas con el arma de fuego en Estados Unidos tienen de las tasas pues más altas a nivel internacional, igual también las muertes, por ejemplo, en suicidios, etcétera, y todo esto tiene que ver con el acceso permisivo, pues dictado en la propia enmienda, de la segunda enmienda de Estados Unidos, y vemos que está pues como un valor dentro de la Constitución el tener acceso para defensa propia o legítima, digamos, en el tema de la seguridad. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que sí afecta la seguridad de los ciudadanos. Nosotros sabemos que hay una enmienda constitucional que faculta a los estadounidenses a poseer armas. Esto tiene una historia y una razón de ser.
y un contexto que es distinto del actual. En otros tiempos se buscaba que la población estuviera armada porque en Estados Unidos primero surgió la seguridad privada antes que la seguridad pública. Las personas tenían que preservar sus bienes, cuidar de sus familias, de sus posesiones, y entonces se crea esta enmienda. Sin embargo, en el momento actual esta enmienda pues resulta muy controvertida porque es relativamente sencillo, o bastante sencillo, adquirir armas en ese país. Y hemos visto en los últimos años que la polémica se ha exacerbado más en razón de una serie de incidentes que se han producido en escuelas, en sitios públicos, lo que ocurrió recientemente en El Paso, Texas, donde pues personas que tienen distintas reivindicaciones, algunas tendrán problemas de facultades mentales, pero otras tienen reivindicaciones políticas, irrumpen y asesinan a gran cantidad de personas. Es lo que ahorita nos está llamando más la atención, que la mayoría de las masacres que se han cometido por motivos xenofóbicos, racistas, ahorita de odio, ¿no? Ahorita oímos mucho el nombre de los supremacistas blancos, por ejemplo, como un grupo extremista de derecha. La mayoría de la violencia que ellos han cometido es con armas de fuego. Y este caso de la balacera, ¿no? del asesinato de más de 22 personas, muchos de los cuales eran mexicanos de nacimiento o de descendencia, se comete precisamente con un arma de asalto y por una persona que se identifica a sí mismo como supremacista blanco y que tenía por objetivo, porque él mismo lo confesó, su objetivo era matar mexicanos. Aunque las estadísticas varían según sus fuentes, si procedemos a realizar un comparativo del total de muertos entre los tiroteos del 2014 al 2019 y los conflictos beligerantes en Estados Unidos, estas solo han sido superadas en 4 ocasiones: la Guerra Civil, la Primera y Segunda Guerras Mundiales y la Guerra de Vietnam. Es decir, los 80.750 muertos por tiroteos en Estados Unidos de los últimos 5 años solo han sido superados por los 498.332 estadounidenses muertos de la Guerra Civil, los 116.516 muertos en la Primera Guerra Mundial, los 405.399 muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial y los de alrededor de 90.000 muertos en la Guerra de Vietnam. Cifras pavorosas y alarmantes que expresan la tragedia por la posesión de armas de fuego en Estados Unidos y que maneja el Departamento de Defensa de la Unión Americana, el Departamento de Asuntos de los Veteranos y el Mass Shooting Tracker. Los estadounidenses tienen demasiadas armas disponibles para ser utilizadas de manera arbitraria y discrecional, un hecho legal, pues ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a portar armas de acuerdo a lo que establece la Segunda Enmienda Constitucional. Estados Unidos es un país que se ve a sí mismo como pacífico, sin embargo es un país que está armado hasta los dientes. En Estados Unidos hay 105 millones de personas que poseen armas de fuego. Una problemática de eso es que esas armas son muy fáciles de conseguir. Cualquiera casi puede adquirirlas. La mayoría, como un 40% de las armas, no se han vendido o se han traspasado sin ninguna forma de verificación de los antecedentes de la persona que la va a usar. Igual pueden ser asesinos convictos, pueden ser personas con historial de violencia o pueden ser enfermos mentales. Hay estadísticas que hablan de que una sola persona puede poseer hasta 10 o 15 armas y es bastante sencillo. Y los requisitos también, esto de un periodo de espera, si es que se detectó que la persona tenía alguna perturbación
psicológica o si había incurrido en algún ilícito, estas esperas son cada vez más inútiles porque pues al final las personas tienen poder de fuego, que ese es el tema. La población civil tiene poder de fuego y puede recurrir a él en cualquier circunstancia. 89 de cada 100 norteamericanos tienen un arma y de esos el 43% tienen más de un arma. Y también, por ejemplo, pensando en la seguridad de las personas, de eso se calcula que existen 22 veces más probabilidad, digamos, de que esas armas o se han utilizado 22 veces más para actos o violentos o en accidentes, de esos que el niño saca el arma y termina viendo un accidente terrible, a que para defenderse realmente de alguna eventualidad de inseguridad. Entonces, pues es una cosa que sí está muy permeada en la cultura, también hay que decirlo. Sí hay un 78% de los norteamericanos están a favor de la segunda enmienda, por ejemplo. Entonces, pues sí es un tema que ya está en la cultura, pero que sin duda, regresando a tu pregunta, impacta en la seguridad pública y nacional del país. Los tiroteos recientes en Estados Unidos están motivados por la retórica racista y violenta del presidente Donald Trump y de sus voces resonadoras y amplificadoras que han hecho eco de su mensaje. Los grupos supremacistas blancos y nacionalistas. Las matanzas en El Paso, Texas y el de Dayton en Ohio tan solo dejaron 31 muertos durante el fin de semana del 3 de agosto. El baño de sangre orquestado por Patrick Crusius, el hombre blanco de 21 años que abrió fuego en un Walmart en El Paso y que tuvo como propósito expreso matar a mexicanos, tras haber sido revelado su manifiesto que se entrecruza con el lenguaje xenófobo, antimigrante y tóxico de Donald Trump y que generó clic en esta mente disfuncional. El mismo que utilizó el sitio 8chan, un foro en línea utilizado entre los nacionalistas blancos, en donde también se publicaron los autoproclamados manifiestos de la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, el ataque a una sinagoga en California y el tiroteo del Paso, Texas. Bueno, esta situación y en particular el caso del tiroteo de la masacre en El Paso, Texas, nos hace ver una problemática que está presente hoy, pero que viene ya desde tiempo atrás y que tiene que ver con, por un lado, la abundancia de armas letales, armas de fuego en Estados Unidos, y por otra, el sentimiento antiinmigrante, antimexicano, racista, digamos, que se ha dado en Estados Unidos durante los últimos años. Siempre ha estado latente, pero se ha visto principalmente desde que empezó la administración del presidente Trump. Hay, por supuesto, que poner en contexto la victoria de Trump, porque la demografía de Estados Unidos está cambiando. Antes de Trump, ¿quién fue presidente? Obama. Y nosotros vimos un resurgimiento de crisis raciales, hubo incluso comentarios que denostaban a la primera dama, al propio Obama, a la familia presidencial, y esto se exacerbó mucho. Y luego vimos la elección de 2016 con dos WASP, con Hillary y con Donald Trump, los dos anglosajones protestantes, y un poco sus candidaturas reflejaban que los estadounidenses no parecen estar listos para tener mandatarios que sean procedentes de minorías. De hecho, creo que Hillary también pagó la factura por ser mujer en esto, entre otras razones, por supuesto. Por Trump, pues votaron estados muy conservadores, estados donde hay una población blanca que tiene problemas económicos, que tiene pues bajos salarios, muchos marginados blancos votaron por Donald Trump. Después esto se quiso estereotipar y generó otro tipo de debates. De hecho, es el segundo país con más tiroteos masivos en el mundo, solamente después de Yemen, ¿no? Que además pues, está en una situación muy complicada. Entonces, creo que aquí se conjuntaron dos cosas. O sea, yo escribí una columna que se llama La tormenta perfecta, justamente. Entonces, por un lado, esta política permisiva de armas, incluso basada en la segunda enmienda constitucional, y por el otro lado, un presidente que
que hoy tiene una escala digamos, de acceso a la gente muy grande, que eso también hay que decirlo. O sea, el hecho que hoy existan las redes sociales, exista todas estas formas de comunicación, digamos, y estos avances en tecnología, pues sí hacen que el impacto del mensaje pueda ser mayor, es decir, más masivo, porque lo puedes escuchar aún cuando no estés escuchándolo a la hora de que habla, pues puedes hacerlo en la noche, otro día, en fin. Este acceso sí cambia, digamos, el nivel de alcance de este discurso. No faltan voces en Estados Unidos que señalan de manera indignada que existen más muertos estadounidenses por ataques racistas y supremacistas que bien los muertos generados por Al-Qaeda o el Estado Islámico, el llamado ISIS. Es decir, la verdadera amenaza que se encuentra dentro de Estados Unidos y no afuera. Por otro lado, resulta de manera sorprendente cómo han crecido los grupos de odio en Estados Unidos. Grupos antimigrantes, antimusulmanes, antijudíos, anti-LGBT, nacionalistas, negros, así como aquellas voces que buscan silenciar la existencia del Holocausto judío. Por otro lado, el Centro Legal para la Pobreza Sureña ha señalado que en el último año se incrementaron el 50% de los grupos de odio de supremacismo blanco en la Unión Americana. En el 2017, de haber tenido alrededor de 100 grupos, ahora existen casi 150. Es decir, en donde California, Texas y también Florida han sido los estados que más registran estos grupos, los grupos de la barbarie y de la vergüenza. Más o menos 54% de los encuestados están convencidos de que el presidente Trump es racista. Otro tanto está convencido de que por lo menos sus actitudes dan lugar a empoderar a los grupos supremacistas blancos o grupos de extrema derecha para que se sientan justificados para atacar a todo aquel que ellos ven como el otro, ¿no? Como alguien que no pertenece a Estados Unidos. Y el discurso del presidente, también hay que decirlo, desde la campaña y de manera reiterada durante todo lo que lleva de presidente, pues ha sido en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, nos ha llamado pues de todo, nos ha llamado rateros, delincuentes, violadores, bueno, ha tenido en muchos de sus eventos ejemplos concretos ejemplos que pareciera él querer hacer como que fuera la realidad cotidiana. Es decir, vean al migrante que dañó a un estadounidense y se llama Juan Pérez y tal, cuando en realidad a lo mejor Juan Pérez es un caso aislado. Pero todo esto a lo que voy es que sí comunica y conecta con los miedos de muchos norteamericanos, que creo que ese es el punto. Veíamos que en su Facebook había nombrado tan solo en el último año más de 2.200 veces la palabra invasor. Entonces sí importa el lenguaje, sí importa que lo diga un presidente, sí importa porque hay una escala relevante del alcance de este mensaje. Y con respecto a los grupos de odio, creo que ese es el dato duro más importante que tenemos. Se han incrementado casi en un 20% los grupos de odio en Estados Unidos, y principalmente en las ciudades, y hay una concentración mayor en las ciudades en donde él ha tenido pues este discurso y esta aceptación más masiva. En realidad, cuando vemos a nivel mundial, y Estados Unidos no es la excepción, el grueso de las muertes en el mundo se producen por el tráfico de armas pequeñas y ligeras, o el uso de armas pequeñas y ligeras. Eso por un lado. Por otro lado, sí tenemos actos terroristas cada vez menos, pero más letales, ¿sí? Y en el caso de Estados Unidos, pues hay esta resistencia a reconocer que internamente hay uso del terror con fines políticos. Estados Unidos tiende mucho a mirar afuera y a decir que los males y los problemas que tiene le vienen de fuera. Con Trump se ha exacerbado mucho esto. El mundo es hostil, el mundo es un lugar donde solamente hay problemas, entonces nos tenemos que retraer y nos desdecimos del multilateralismo y demás. Entonces, creo que el contexto abona a favor de esta percepción de que el terrorismo está allá y nosotros no tenemos grandes problemas.
En un ambiente crispante y lleno de acciones premeditadas rumbo a las elecciones presidenciales del 2020, en Estados Unidos se está atestiguando nuevamente un capítulo sobre el debate público en torno a la posesión y a la aportación de armas, en donde líderes de las organizaciones civiles, gobernadores, voces de legisladores y también funcionarios públicos se han dejado sentir sus pronunciamientos en las últimas semanas. Y es que es importante comentar que hemos sido espectadores del clímax de una tragedia, es decir, nos acostumbramos a ver las tragedias, luego a recibir los posicionamientos políticos y mediáticos de los tomadores de decisiones y luego todo esto se desinfla porque aparecen nuevas crisis o nuevas coyunturas. Pero la realidad es que se antoja muy difícil hacer modificaciones a la legislación estadounidense por la existencia de la segunda enmienda y por esta Asociación Nacional del Rifle, una asociación sumamente poderosa e influyente en la Unión Americana que financia diferentes campañas para el Partido Republicano. Si hay una cultura de armas, sí sienten como un derecho, o sea, más bien lo tienen establecido como un derecho y la gente está acostumbrada a eso y eso le gusta. Bueno, veía, creo que en esta semana que entraron a clases, el 50% ponían unas tiendas, 50% de descuento para comprar un arma por el regreso a clases. O sea, ¿cuál es la relación? Pero así lo estaban anunciando. Veíamos también en El Paso que el mismo día que ocurrió este incidente terrible, pues también en Walmart tenían oferta todas las armas. Entonces casi es, o sea, el acceso importa, pero lo que voy es la Asociación Nacional del Rifle ha sido un lobista muy importante en esto. Entonces ha incidido con recursos, digamos, en su origen no tenía este poder de incidir, pero por ahí de los 70 es cuando empieza la Asociación del Rifle ya a tener, digamos, este poder de incidir en la política. Y entonces le ha metido millones y millones de dólares. Creo que la campaña de Trump estaba viendo que le metió 50 millones de dólares. En fin, sí hay una inversión muy importante de la Asociación Nacional del Rifle y con ello pues una influencia en la política específicamente de armas, pero que también en otros rubros también relevante. Yo no sé si el presidente Trump es racista o se podría considerar como supremacista blanco. Sin embargo, sí sabemos que su retórica, sus acciones podrían hacerlo parecer como racista, ¿no? Y de cualquier forma, conociendo el comportamiento del presidente Trump, podemos ver que es capaz de cualquier cosa, es capaz de decir, de hacer, de apoyar cualquier causa que le genere apoyo político y votos. Lo que observamos es que Trump maneja un discurso de odio, un discurso de exclusión, un discurso de condenar a la otredad, al que es diferente, y eso le redituó políticamente. Pero por otro lado, esto también empoderó a muchos grupos. Hay los grupos de la llamada alt-right, este grupo que, pues digamos, es la nueva generación de supremacistas blancos, distintos de los skinhead de los 80 o los 90, y que se sienten muy fortalecidos, muy empoderados por Trump, que están convencidos de que los blancos se ven amenazados, de que los WAPs se ven amenazados por los judíos, o sea, hay todo un discurso antijudío, y también por los hispanos, y también por los asiáticos, y también por los afroestadounidenses. Y por los antimigrantes. Entonces, esos son los grupos de odio. Esos son los grupos de odio y se sienten muy empoderados por el discurso de Donald Trump. Ahora, el problema es que, pues, Donald Trump va a seguir manejando esto porque le reditó, le funcionó, lo va a seguir manejando de cara al proceso electoral del próximo año. Donald Trump, congraciado con el lobby armamentista y agradecido también por el financiamiento de $30 millones de parte de la Asociación Nacional del Rifle, según una cifra que maneja el Centro de Investigaciones Open Secrets, señaló que no existe apetito político para prohibir los rifles de asalto. El debate público en Estados Unidos sobre este tema no es nuevo. Varias ideas giran al respecto, como adoptar leyes de bandera roja a propósito de eliminar las armas en personas potencialmente peligrosas y la necesidad de expandir las verificaciones de antecedentes.
Aunque los líderes del Senado, controlado por los republicanos, han rechazado medidas similares, Mitch McConnell ha señalado que podrían ser parte de futuras discusiones. Aumentar la edad para comprar armas, prohibir ciertas armas de fuego o disuadir las revistas de gran capacidad, es decir, que contengan más de 10 rondas de municiones, forman parte del tinglado de propuestas que se debaten en Estados Unidos. Sin embargo, todo ello parece improbable de suceder con la presidencia trumpista y el control de los republicanos en el Senado. Hay un consenso entre los estadounidenses de que es necesario endurecer el control de armas, por lo letales, por lo mucho que se han usado en ataques masivos. Más o menos el 83% de los estadounidenses está de acuerdo que se debe de endurecer este control. De hecho, el 72% de los miembros de la Asociación Nacional del Rifle están de acuerdo en que deben endurecerse los controles. Sin embargo, no hay realmente voluntad política a los altos niveles en la administración y en el Congreso para lograrlo. Por un lado, los demócratas están muy a favor de que se establezca un mayor control de las armas, pero los republicanos, como lo has dicho, no. Esta National Rifle Association, que alguna vez presidió Charlton Heston, bueno, él ya falleció, pero tiene mucha fuerza, es muy conservadora, apoya al Partido Republicano, y esta asociación es muy importante para que esa enmienda constitucional que posibilita que la gente tenga armas en sus casas se mantenga. Entonces, cada vez que sale a relucir el debate de vamos a legislar respecto a esa enmienda y vamos a tratar de evitar que haya armas en poder de la población común y corriente, la National Rifle Association pues hace protestas y tiene mucho apoyo, es muy poderosa. Por el otro lado, en el tema electoral que le cueste a Trump, ahí hay otra tarea también, creo, en la que el gobierno puede contribuir, o estas mismas redes, digamos, de migrantes, organizaciones, etcétera. Creo que lo que ha faltado ahí a veces es organización. Es decir, somos 35 millones de personas o 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, pero no tenemos ese peso político, primero porque muchos de los que se pueden ciudadanizar no lo han hecho. Creo que más de 2 millones están ahí, 2.7, ¿no? 2.7 millones de personas pudieran ciudadanizarse y eso pues contribuiría. Entonces creo que, y por el otro lado, en el caso de que si le va a costar o no, bueno, en el voto latino puede tener un impacto, aunque todavía falta mucho para la elección. Entonces creo que, y también va a depender mucho de pues, quién va a ser el candidato finalmente demócrata. Todavía hay muchos candidatos sobre la mesa. Entonces creo que eso todavía tendríamos que esperar, pero sin duda sí hay un trabajo, por ejemplo, para empoderar a la gente, que acompañarlos en esto de lograr su ciudadanía y lograr programas, y yo creo que ahí está la clave, de vinculación e inserción laboral, económica y social de nuestros migrantes en Estados Unidos. Tras los tiroteos en Texas y en Ohio, la senadora Elizabeth Warren, una de las candidatas más sobresalientes del Partido Demócrata para contender en las elecciones del 2020, ha señalado todo un plan para contener las muertes por armas en Estados Unidos. Su propuesta incluye ampliar las verificaciones de antecedentes, aumentar la edad mínima para su venta, cerrar hoyos negros a las leyes actuales, apuntar a traficantes de armas, prohibir las revistas de alta capacidad y hasta exigir una licencia para comprar y poseer armas. Todo un paquete de medidas para restringir el acceso a armas y salvar vidas. Lo anterior subyace relevante en un momento en donde más de 20 líderes buscan conseguir la nominación del Partido Demócrata rumbo a las elecciones presidenciales del 2020. Bajo la promesa progresista de Warren de realizar cambios grandes y estructurales, tranquiliza saber que existen otros liderazgos que buscan tomar medidas fuertes, audaces y más enérgicas a propósito de combatir el cáncer de las armas en la Unión Americana. Los demócratas están proponiendo mayores controles. Ellos saben que viene el proceso electoral y que si ellos hablan de modificar la enmienda constitucional en el sentido de que se prohíba el acceso a las armas, están perdidos políticamente. O sea, van a tener que remar contracorriente y sería muy difícil remontar
con un planteamiento de este tipo. Entonces ellos hablan de mayores controles. Por ejemplo, esto de los antecedentes penales. Si alguien tiene antecedentes penales, pues darle largas, o sea, alargar lo más posible la posibilidad de que obtenga armas, ¿no? O el tema de la edad mínima para comprar armas. Sí, porque ahora vemos adolescentes disparando en las escuelas contra maestros, profesores. Entonces, sí, se requieren mayores controles, pero no creo que vaya hacia una prohibición. Yo creo que el tema de la prohibición no va a marchar, porque siempre habrá, como pasó con la prohibición del alcohol en los años 20, los años 30, el tema de la libertad de elegir. Yo debo de tener la libertad de tener pistola, yo debo de tener la libertad de consumir alcohol. Siempre se alega la libertad de elegir. Y muy mal entendida. Sí, hay muchas organizaciones de derechos civiles, tanto de la población en general como latinas, ¿no? que buscan contrarrestar el poder de la Asociación Nacional del Rifle y que tienen alianzas con miembros del Congreso demócratas que se aliaron en un momento con la anterior administración demócrata del presidente Obama. Sin embargo, no hay ningún contrapeso que pueda debilitar a la Asociación Nacional del Rifle, porque nadie dona tanto dinero a las campañas como esta asociación. Y actualmente el presidente Trump ha decidido apoyar o ponerse del lado de la asociación. El debate público en Estados Unidos quedaría incompleto si no incluimos el extremismo violento en Internet. Pero ¿qué está haciendo Google, Twitter y Facebook para erradicar los contenidos extremistas online? Bajo esta pregunta, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, convocó por parte de la Casa Blanca a una cumbre tecnológica el pasado 9 de agosto. Pero a pesar de que estas empresas y estos grandes consorcios tecnológicos, junto con otros, se han ganado un tache debido a su reputación por el mal uso de los datos privados y por haber fallado en evitar las fake news o las noticias falsas, pero también de haberse vinculado algunas de estas empresas con Cambridge Analytica, es importante entender el rol de estas grandes tecnológicas. Y es que, gracias a Cambridge Analytica, hay que recordarlo, este fue un enclave que permitió la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y también la materialización del Brexit. Por más que estas empresas puedan realizar diversas medidas para contrarrestar los contenidos agresivos e intolerantes en Internet, esto será una batalla perdida mientras que el mismo presidente de Estados Unidos atiza el odio y abona a la división. Todas las compañías, las plataformas de redes sociales en Estados Unidos se encuentran ante un dilema. Por un lado, respetar el derecho constitucional a la libre expresión. Por otro lado, no permitir que se utilicen sus plataformas para fomentar odio, para fomentar violencia, para fomentar ataques, ¿no? Ataques letales. Y sé que han tratado de establecer un sistema que podría considerarse como censura, en el que determinan de alguna manera, ¿no? Mediante una fórmula, qué lenguaje o qué expresiones se dan se permiten en sus redes sociales. Que algo que se ha hablado, pero no lo hemos tomado, digamos, quizá tan en serio o con la prioridad que se debe, tema de la ciberseguridad. O sea, es un tema en donde el día de mañana pues ya no necesitas salir a la calle incluso con una pistola, etcétera, para asaltar a alguien, ya lo haces desde una computadora, ¿no? Incluso imagínate terroristas que manden drones ya con digamos, en vez de personas. En fin, realmente la tecnología sí pone retos muy importantes en materia de seguridad, pero creo que también en materia de datos personales, en materia de la información que compartimos o no en nuestras redes, y todo eso, digo, por ejemplo, en México, pues sí te puede poner muy en riesgo que tú pongas a los lugares a los que vas, a donde vienes, en fin, lo utiliza el crimen también para poder eventualmente delitos como el secuestro, extorsión y algunos otros
delitos de alto impacto. Entonces sí creo que el tema de las redes es muy importante, porque también tenemos que ver cómo usarlo, pues digamos, para bien, ¿no? O cómo contrarrestar los daños que puede la tecnología traer, en fin, o por el mal uso, digamos, de estas tecnologías, cómo se puede contrarrestar. Pero lo que es una realidad en el caso de Trump y en el caso, digamos, de la comunicación, es que hoy eso lo que sí permite, que a lo mejor en otro tiempo era distinto, sí permite tener un acceso muy fácil a los mensajes de odio, a incluso no solo a los mensajes de odio de Trump, sino también a, como decíamos, pues a ciertos videos. En internet, aparte de mensajes de odio que dicen que hay razas inferiores y hay razas inferiores, también hay situaciones donde te encuentras cómo hacer una bomba sucia, cómo hacer un arma química, cómo hacer un arma biológica. Es decir, las tecnologías de la información nos proveen de mucha información que podemos usar para el bien, pero quien quiera hacer daño también puede utilizar esta información. Entonces, tenemos una discusión muy fuerte respecto a la gobernabilidad de Internet, porque pues Internet nació en el sector público, fue una creación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero ahora está fuertemente dominada por el sector privado, y el sector privado no quiere regulaciones porque alega que cualquier regulación va a inhibir la interconectividad en la red. Entonces se niegan a acatar disposiciones de gobernanza procedentes de los estados. Eso también lo vamos a tener que debatir y resolver. Es tiempo de duelo y de conmoción en Estados Unidos debido a las muertes asociadas a los crímenes de odio y a la posesión de armas. Un hecho que ha preocupado al gobierno mexicano, pero también a la principal diáspora de los mexicanos en el exterior, que son nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos que están padeciendo los embates de los grupos de odio y que estamos viviendo de alguna manera el sufrimiento ante los ataques racistas y supremacistas por nuestro origen, color de piel, identidad y hasta por el lenguaje. Y es que el pasado 3 de agosto, se cometió el mayor atentado en contra de la comunidad hispana en Estados Unidos en El Paso, Texas. Todo esto sucede cuando en Estados Unidos viven alrededor de 36 millones de mexicanos y 4.3 millones de empresas son propiedad de hispanos. Al parecer, la divisa de la diversidad y la multiculturalidad es la verdadera amenaza a la identidad de los hombres blancos anglosajones. Estados Unidos ni siquiera, hablando de genocidio y terrorismo, respecto al genocidio ni siquiera firmó el Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar a sus connacionales. Pero en el caso de lo que hace el joven Crusius, tampoco lo reconoce como terrorismo, porque caería en una serie de disposiciones y medidas que Estados Unidos ha acuñado para tratar crímenes de terrorismo. Entonces, es complicado. No creo que dé la extradición a México, evidentemente, porque Estados Unidos se va a rehusar a esto, preferirá procesar a este muchacho, pero si el juicio se lleva a cabo en Texas, pues lo más probable es que Crusius enfrente la pena de muerte, porque Texas es un estado donde hay pena de muerte para este tipo de crímenes. El caso del terrorismo doméstico es interesante porque Estados Unidos ha sido un ferviente combatiente del terrorismo internacional, principalmente ligado a organizaciones musulmanas como Al-Qaeda, por ejemplo, ¿no? Pero en cuanto a terrorismo doméstico, muy pocos han sido los casos en que se ha designado a un grupo o a un asesino como terrorista doméstico. De hecho, la definición es tan estricta que no se puede. En el caso de ahora del terrorista, del asesino de El Paso, no creo que entre en la definición,
porque principalmente tiene que traer una intención de, por ejemplo, influir en las políticas del gobierno estadounidense, de obligar a las autoridades o a un sector de la población a hacer algo específico. Cada hora, 22 armas también ilegales transitan hacia nuestro país, por ejemplo, y el 70% de esas armas también provienen de los Estados Unidos. Entonces, pues sí hay incluso en la incidencia delictiva, digamos, o en las tasas de homicidio de Estados Unidos, pues vemos cómo está también en el 80% de los homicidios está implicada un arma de fuego. Muy similar también en México, también estamos el 70% de los homicidios tienen una relación con un arma de fuego. El ataque de Texas fue calificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores como un acto de terrorismo, un concepto que genera polémica y que despliega consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas. Considerando que el terrorismo es un acto de violencia con fines políticos, ¿se puede calificar este hecho como terrorismo? Aunque las dudas asaltan, el canciller Marcelo Ebrard no titubeó para definirlo así, en un momento preelectoral en Estados Unidos y a propósito de elevar el tono de máxima gravedad del evento trágico y barbárico. Da la apariencia que la Cancillería no quiso considerar la tesis del lobo solitario adoctrinado en Internet, sino por el contrario revelar la atmósfera de intimidación, terror y miedo que quiso lograr el atacante al tratarse de un acto premeditado y dirigido contra mexicanos, pues su objetivo autoproclamado fue matar a tantos mexicanos como fuera posible. Esta definición cambia la lógica, eleva la presión y muta nuestro comportamiento ante la existencia de grupos de odio cuyo blanco específico somos los mexicanos. Bueno, a mí me parece que la actitud del secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, ha sido una muy fuerte manifestación del enojo, ¿no?, de protesta del gobierno mexicano para lo que pasó. Tal vez recuerdes lo que ha hecho Estados Unidos en algún caso en que ha creído o ha dicho que las vidas estadounidenses están en peligro. Estados Unidos ha invadido países, incluyendo México, justificado por eso, porque las vidas estadounidenses han estado en peligro. Entonces, yo respeto mucho la posición del gobierno mexicano, pero por un lado me parece que en el contexto político que existe en Estados Unidos hoy, no va a ser factible ni que se extradite al asesino de los mexicanos en El Paso, Texas, ni que se les designe o que se les acuse de terrorismo doméstico. Me parece que es correcto que el canciller haya hecho este alarde, pues creo que lo hizo oportunamente además, ¿no? Porque a veces vemos que pues, se tardan mucho los gobiernos en reaccionar, etcétera. Entonces creo que en esta ocasión lo hizo de manera oportuna, salió otra vez a utilizar las redes él también, a grabar un video que estaba en contra de lo que estaba sucediendo, que se iba a ir con todo en contra de estas personas, tal, más allá de que eso sea posible o no, porque la verdad no creo que sea posible ni la extradición de la persona que cometió el ilícito, ni tampoco pues digamos la acusación al que la vendió, porque es perfectamente legal, más Texas es uno de los estados más permisivos en el tema de armas, entonces pues eso se antoja difícil. Sin embargo, simbólicamente pues quiere decir algo y es un llamado, digamos, en contra de este tipo de actos, y eso creo que es importante. No hay una definición de consenso a nivel internacional sobre lo que es terrorismo. Cada quien le da la definición y el contenido que conviene a sus intereses. Por ejemplo, en los años 80 para Reagan, los que atacaban a Nicaragua y destruían su infraestructura eran freedom fighters, pero para el gobierno de Nicaragua eran terroristas, ¿no? Igual para los palestinos, Yasser Arafat era un luchador por la libertad, pero para Estados Unidos era un terrorista. Entonces, esto viene a colación de que no hay una definición de consenso sobre terrorismo. Sabemos que es un acto político, sabemos que es un medio, es un tipo de violencia. Más allá de eso, la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo para definirlo. Entonces,
parece arriesgado que Marcelo Ebrard haya dicho o haya calificado esto de terrorismo, porque si bien es cierto, implica el uso del terror y hay una reivindicación política, también es verdad que lo dicho por el joven Crucius, cuando lo atrapa la policía, lo primero que dijo es: yo viajé 10 horas en automóvil para matar mexicanos. Entonces, si su intención es matar mexicanos, eso se llama genocidio. ¿Por qué? Porque el crimen de genocidio busca eliminar a alguien por su raza, por su etnia, por su religión. Entonces es genocidio. Otro tema colateral a la problemática de armas en Estados Unidos está relacionado y vinculado con el tráfico de armas que de manera ilegal entran a México provenientes de Estados Unidos. Lo que influye todo esto negativamente en el aumento de los niveles de inseguridad y violencia. En México hay alrededor de 1.6 millones de armas que están fuera del control de las autoridades y que ingresaron al territorio nacional de manera ilegal, según lo ha señalado el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Los cálculos señalan que el 70% de las armas ilegales en México provienen de Estados Unidos. Por otro lado, cabe subrayar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que su administración no ha permitido la compra de armas de Estados Unidos. En 2019 no se han adquirido ni siquiera una sola. Todo ello en contraste con la compra de armamento generado en 2018 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. No hay duda de que las armas provenientes de Estados Unidos son un factor crucial para la violencia en México. La mayoría de las armas que tienen los criminales hoy en día, las organizaciones criminales sobre todo, provienen de Estados Unidos. No solo de Estados Unidos, pero la mayoría, por lo menos el 70%, se han comprado en Estados Unidos y se han contrabandeado a través de la frontera de Estados Unidos y México. Este es un problema que data de más de una década. Yo recuerdo cuando Felipe Calderón empezó su gobierno, fue a Washington, y una de las cosas que estableció era que era el gran problema y que se requería que Estados Unidos cooperara. Pues salió Calderón, salió Peña Nieto y no se ha hecho gran cosa. Si realmente Estados Unidos quiere colaborar en darle un golpe maestro a la delincuencia organizada en México, hay dos cosas que debe hacer: detener el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, porque estas armas dotan del poder de fuego a la delincuencia organizada, y lo otro, por supuesto, es congelar los activos y de los recursos financieros que maneja la delincuencia organizada. Como esto no lo hace Estados Unidos seriamente, pues asumimos que seriamente no quiere combatir a la delincuencia organizada ni colaborar con México en los esfuerzos que nosotros realizamos. Ayer Ebrard lo mencionó en la reunión con Pompeo, que mencionó dos temas que creo que son importantes: el de las armas y el de los vuelos a la Ciudad de México de repatriados, porque Estados Unidos también de manera unilateral hace un año y medio canceló esos vuelos. ¿Y qué te está generando? Una presión terrible en la frontera norte, en donde hoy tienes a los que te deportan, incluso a los 500 que deportan en la semana a la Ciudad de México, hoy por esas fronteras en donde de por sí son ciudades inseguras. Entonces esto viene a otra vez caldo de cultivo. Los que están ahí intentando cruzarse, ¿no?, que ya los tienes ahí también, y ahora estos creo que ya van 50,000 de Remaining México, de esos que se esperan en México a ver si les dan la visa, y bueno, tú sabes que esos procesos son 1 año, 2, cuando bien nos va. Entonces realmente creo que por un lado es eso, y por el otro lado el reclamo que hizo de pues que sí hagamos algo en contra de este tráfico de armas, pero tampoco es nuevo, es decir, otros presidentes y gobiernos lo han reclamado. Me acuerdo en su momento Calderón hizo ahí como hasta un acto en Ciudad Juárez de no more weapons, ¿no? Y en fin, hay varios que... Entonces creo que lo importante ahora con el canciller sería, como tú dices, como están llegando a ciertos acuerdos que miden cada 2 meses o que miden cada temporalidad, pues ponerle igual una temporalidad y digamos como cuestiones muy puntuales, no solamente el dicho de no al tráfico de armas, sino con qué mecanismos vamos a trabajar para que exista una política de armas, digamos, en la frontera más restrictiva. El siglo XXI está amenazado por una serie de fuerzas y de actores. Por ejemplo, el Brexit, Donald Trump, el despliegue de los extremismos, nacionalismos, las guerras religiosas y también culturales. Y es que de no saber conducir el enojo colectivo podemos llegar a dinamitar
la democracia y la convivencia pacífica. La satanización de los mensajes de Donald Trump en contra de los migrantes mexicanos le debe de costar electoralmente al presidente de Estados Unidos. Por eso resulta imprescindible que el gobierno mexicano apoye el empoderamiento político de los actores mexicanos en Estados Unidos y que no abandone su estrategia de cabildeo político. Por un lado, como tú dices, es pensar en el empoderamiento de la gente y en el acompañamiento, porque, digamos, el racismo y la xenofobia no solo tenemos que esperar a la muerte, digamos, tan terrible, al homicidio tan terrible que se dio a estas personas, sino que se da día a día en la vida cotidiana. Lo vemos en espacios públicos, en escuelas, en comunidad. Entonces, creo que el gobierno ahí, uno, acercar a la gente los mecanismos de acompañamiento, es decir, qué instituciones te pueden ayudar en caso de que alguien te esté insultando, en caso que alguien esté aplicando, digamos, alguna medida o alguna cuestión racista en contra de ti, porque eso está sucediendo. ¿Cómo identificas si algo es racista o no? Suena tonto, pero en la normalidad de la violencia y en la normalización, digamos, del racismo que se ha dado en Estados Unidos, incluso la gente no está detectando que a lo mejor eso está siendo un acto en contra de las personas y más cuando son indocumentados, pues tienen más miedo. Entonces hay patrones que les han bajado el sueldo y los amenazan con avisarle al ICE que están ahí. En fin, ha habido abusos y creo que eso es importante, que haya el ABC de cómo reconocer estos actos y cómo acompañarlos y quién te puede ayudar, y eso con la red de 50 consulados, más los aliados que tenemos, organizaciones que estén trabajo, digamos, de grassroots, a pie, con gente cerca de la comunidad, es fundamental. La Secretaría de Relaciones Exteriores y especialmente los consulados están haciendo una labor realmente notable, un gran esfuerzo por apoyar a los mexicanos que viven en Estados Unidos y en otros países, pero principalmente a los que viven en Estados Unidos. Yo fui migrante durante muchos años y estuve muy cercana a los programas del gobierno mexicano, pero veo ahora la situación se ha complicado con estas políticas antimigrantes y sobre todo ahora con digamos, estos ataques contra mexicanos. La población está muy asustada, o de que los vayan a deportar, o de que los vayan a matar, es la realidad. Entonces los consulados mexicanos en Estados Unidos están haciendo una gran labor de brindar asesoría, de informar a toda la comunidad de origen mexicano sobre sus derechos, sobre estrategias, qué hacer en caso de que los quieran deportar, por ejemplo, en caso de que los vayan a atacar. De entrada tenemos que trabajar con los estados, California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, donde tenemos una población, Illinois también, donde tenemos una población de origen mexicano significativa. Somos muchos millones allá, los connacionales. Sin embargo, no están empoderados, no están debidamente organizados, no tienen la influencia económica y política que tiene, por ejemplo, la comunidad cubana en Miami o ya no digamos la comunidad judía, ¿no? Entonces, faltaría conectarnos más con ellos y visibilizar también que la problemática que se está generando a raíz del discurso de odio de Donald Trump está dañando sensiblemente la relación bilateral. Y bueno, recordarle a Estados Unidos, a propósito del tráfico de armas, a propósito de todo lo que está ocurriendo, además del tema migratorio, recordarle que su seguridad pasa por México y que si México se sigue desestabilizando y se siguen produciendo este tipo de incidentes, no vamos a llegar a ningún lado. No es benéfico para Trump, no es benéfico para Estados Unidos, mucho menos para nosotros. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Como siempre, les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.